amo. Pues estamos hablando como el sol a la tierra. Me amo, me amo. Bueno, Ana Mar Orihuela regresa al programa. Amiga, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto estar contigo. Igualmente, una de nuestras superestrellas de las grandes psicoterapeutas y conferencistas y escritoras de nuestro país. Gracias por estar aquí. El tema está muy interesante. Sí, es que la verdad creo que se aborda mucho y se habla mucho del narcisismo, sí, Marco. Y hablamos y todos somos ya muy expertos en el narcisista patológico, ¿no? Que es cruel y que le encanta el reconocimiento y es manipulador y te hace love bombing. Sí, entonces después... Enfermo. Es cruel, enfermo, despiadado, desconectado, sí, que utiliza a los demás. O sea, que tienes que salir corriendo. Todos sabemos... Y hemos escuchado 100 veces hablar de esto. Sí, tú has hablado mucho de eso, lo hemos hablado en el podcast aquí en Radio Fórmula. No, pero hoy vamos a hablar de otro tipo pero de narcisista. Yo le llamaría un narcisismo cotidiano, un narcisismo de un ego... el tóxico light. El tóxico light, el tóxico cotidiano, ese que parece inofensivo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Es que el narcisismo neurótico del que vamos a hablar hoy, sí siente, sí tiene compasión, sí tiene remordimientos, sí ama, o sea, sí tiene partes de él que pudieran rescatarlo. Claro. O sea, no es una sentencia, ese trastorno no es una sentencia para un narcisista neurótico, pero si no trabaja con su ego narcisista, o sea, sí podría ser muy manipulador, muy utilitario de cómo utilizo a las personas para mis fines, cómo me puedo creer el personaje. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Y puede ser incluso un ser humano... productivo, exitoso, claro, admirado, que hace cosas buenas. Espiritual, generoso. O sea, sí, hoy en día, hay muchos gurús y maestros, ¿no? Líderes. De empresas, de organizaciones sin fines de lucro. Que hacen cosas muy buenas por el mundo, pero además tienen su buena dosis de narcisismo. Pero además, ¿en qué medida ese personaje que es tan aplaudido, tan reconocido, no termina devorando a la persona? Claro, claro. O sea, porque si tú no desarrollas otras partes en ti, partes de, por ejemplo, ¿dónde están tus verdaderas relaciones? ¿Dónde están? Si quieres, ahorita vamos a ahorita entramos en eso, pero porque por el otro lado, nada más para poner el equilibrio hoy, amarte a ti, lo hemos también dicho 20,000 veces, sí, es muy importante. Sí. Entonces, hoy lo que quisiéramos explorar con nuestra querida Ana Mar Orihuela es eso, hasta dónde abandonarme no es sano. Pero amarme de tal forma que le hago daño a los demás tampoco es sano. Sí. Entonces, ¿dónde está la rayita? ¿Dónde está el famoso equilibrio? Sí. No perfección, porque nadie somos perfectos. Sí. ¿Dónde está el sano equilibrio entre el amor propio y dónde me empiezo a pasar y me empiezo a convertir en narcisista? Exacto. Ahí está el tema. Justo yo siempre pienso en los orígenes. A ver, venga. O sea, cuando nosotros fuimos niños y tuvimos experiencias que nos hicieron sentir poco dignos, poco valiosos, poco merecedores, que aplastaron nuestro amor propio y nuestro autoconcepto. Con papás y mamás también, como hemos hablado, muy heridos, inconscientes, situaciones avergonzantes. Por ejemplo, tú imagínate que fuiste un niño o una niña que creció en una familia donde siempre sintió que era pobre, que no le daban regalos de Navidad como a sus primos, imagínate que sentiste, no sé, que tu mamá siempre o tu papá siempre te criticaron, fueron muy duros, te descalificaron, te hacían sentir que nunca eras suficiente, aplastaban tus emociones, tu autoconcepto, duros, severos, o creciste muy avergonzado porque tu familia era familias de papá o mamá alcohólicos, o no tenían dinero, divorciados, o sea, o preferían a tus hermanos, o eras muy comparado, o eras el pobre de la familia pobre, los parientes pobres. Los parientes pobres, sí. O sea, tú imagínate que creces en una condición donde te sientes poco digno, poco merecedor, poco valioso, poco suficiente. Oye, pero ahí, en esas características que estabas mencionando, pues está la mayor parte de la población. Todos. ¿No? Estamos todos. Estamos todos. Otra vez ya estaba yo, ya que deje de hablar de mí. ¿Por es que estamos todos, realmente sí. Porque muchos estamos ahí, ¿no? O sea, y muchos
en algún momento crecimos con una hambre de demostrar que, por ejemplo, demostrarle a tu padre que claro que sí ibas a hacer algo en la vida, o demostrarte a ti mismo que podías pertenecer a ese estrato social o ese código postal, demostrar que sí eres y que sí puedes y que sí vales después de venir de una condición tan aplastante, ¿no? Entonces, hay muchas personas que crecimos con esa hambre. Sí. Con una hambre. Y esa hambre no necesariamente es mala, porque ese es el hambre que te ayuda a tener éxito, a salir adelante. Exacto. ¿No? O sea, esa hambre, o sea, ojalá el problema de muchos papás que hoy le dan todo a sus hijos y que le resuelven todo y que estás como a ti te costó todo y no tenías y ahora que tienes hijos les quieres dar todo lo que te faltó, pues terminas haciendo crecer hijos sin hambre. Les quitas el hambre. Les quitas el hambre. De hecho, los estudios dicen que, por ejemplo, en 3 generaciones, la tercera generación es la que clava el pico. Es decir, la abuela o el abuelo, digamos que tenían mucha hambre, tenían pobreza, familia rota, lo que sea. Sí. Y a como de lugar salen adelante, abren su negocio, logran tener éxito. El hijo es entrenado, o la hija es entrenada por esa persona que rompió y salió de la pobreza o salió de la enfermedad. Sí. Entonces, el hijo o la hija continúan la misión porque el papá o la mamá son esta persona que fueron grandiosos y rompieron el ciclo y hace crecer o la fortuna de la familia o el camino o la misión. Pero el tercero, que ya nunca conoció el hambre y el abuelo ya se murió o lo conoció ya de grande y nunca le faltó nada, y el papá, en la segunda generación, papá o mamá le quisieron dar todo, es el que clava el pico, es el que pierde la empresa, pierde la misión, le entra, se pierden las drogas, se pierde la flojera, es él o la echada a perder. Y si estudiamos, no quiero decir nombres, pero estudiamos a las grandes empresas, que son así familiares, se repite el casi patrón. Siempre el tercero es el que clava el pico porque no tiene hambre. Porque no tiene hambre. No tuvo hambre, ni el maestro o la maestra que vivió entrenado por el que tenía una gran hambre. Qué importante, Marco, es sembrar hambre en tus hijos. Sí. Pues, o sea, creo que es uno de los grandes artes como padre. Sí. O sea, ¿cómo lograr? Qué importante es crecer con hambre. Es crecer con deseos, ¿no? Sí. Yo les quiero preguntar a todos, ¿qué soñabas y de qué tenías hambre cuando tú eras niño? Por ejemplo, soñabas con tener ese televisor que muchos no tenían, o tener una casa para tu mamá, una casa propia porque vivían en otro lugar, o tener ropa o juguetes. O sea, ¿en qué soñabas? ¿Cuál era tu hambre? Sí. Porque eso va marcando mucho de lo que va a ser tu ambición y tus decisiones y tu voluntad a la hora de ser adulto, ¿no? Y ahí empiezas a desarrollar, si te encaminas bien, el automor. Dices, oye, yo lo valgo, yo quiero obtenerlo, yo quiero crecer. Entonces, exacto. Por ahí vamos por buen camino. Nos quedan 40 segunditos para la pausa porque vamos a ir profundizando en el segundo. Exacto. Y bueno, hoy creo que necesitamos cuestionarnos hasta qué punto tenemos esa hambre con la que crecimos, ha construido un ego, decisiones, reconocimiento, crecimiento, que es un ego listo para el amor o listo para el reconocimiento, nada más. Entonces, hambre que nos ayuda a crecer, a veces un gran dolor puede ser una gran bendición, pero ¿en qué momento nos pasamos de amarnos y nos convertimos en narcisistas? No patológicos, pero sociales. Volvemos con Ana Mar Orihuela después de la pausa.